Vamos a ver la introducción al dibujo y a los sistemas de representación. Bueno, para hacer un repaso general, primero vamos a ver el sistema Monge, después vamos a ver vistas, cortes y secciones, luego vamos a ver perspectivas, paralelas y cónicas, finalmente vamos a ver nociones de escala y de cotas. Bueno, vamos a entrar entonces al sistema Monge. El sistema Monge es o también sistema de vistas ortogonales. Es una codificación que sirve para poder representar figuras tridimensionales en el espacio de dos dimensiones, en el espacio de una hoja que tiene dos dimensiones. Dentro de las normas, nosotros vamos a trabajar con las normas IRAM, que lo vamos a ver más adelante, que son las normas de aplicación para el dibujo técnico, y en donde vamos a poder ver y entender dos métodos, el método ISO-A y el método ISO-E. Estos métodos están relacionados con la manera en la que se van a proyectar en este cubo imaginario. Acá tenemos un cubo transparente imaginario, ponemos nuestro objeto, el objeto analizado, lo ponemos dentro de ese cubo imaginario, y en la manera en la que se proyectan las líneas de forma paralela en cada una de estas caras y la forma en la que se rebate, obtenemos entonces una codificación de este método en el sistema Monge. El método ISO-E, entonces por ejemplo, observamos desde abajo para arriba, justamente acá nos está viendo el color verde, que es el color verde que se ve acá. Acá en este sistema codificado, las líneas punteadas, tanto esta como esta más alargada, corresponden a este vértice y a este vértice que está acá. Entonces observamos que no se ve el color verde porque en teoría es el que está en la cara de abajo de este prisma de caras planas. Entonces observamos desde abajo, imprimimos lo que observamos en la cara E y esa cara la rebatimos, ¿sí? Entonces tenemos como resultado esto. En la cara A, entonces que es esta cara del fondo, lo que vemos de frente lo imprimimos directamente en la cara A. Es como si sacáramos estos calcos de colores y los pegáramos. Fíjense que si vemos de frente solo veríamos, ¿sí? No acá en perspectiva que se ven las tres dimensiones, o sea, si nos ponemos bien paralelos, vamos a observar entonces de frente la cara del objeto A, amarilla y naranja. Bueno. Bueno, y así sucesivamente, es como si nos paráramos adentro del cubo, observamos para allá, vemos cara azul y azul con una línea que sería esta arista, la imprimimos en la cara D y la rebatimos. Y así sucesivamente, bueno, lo que pasa cuando cerramos el cubo y tenemos esta cara F, vemos de acá atrás, o sea, parados al lado de la A, mirando para adentro, y vamos a observar, acá lo vemos en otro color medio cremita, observamos la figura, imprimimos en la cara F y eso es lo que rebatimos. Este entonces sería el sistema que ha analizado, método ISO-E de proyecciones ortogonales. Tenemos de esta manera una lógica que es de lados alineados, totalmente alineados. Fíjense que acá se respeta toda esta línea y eso es muy importante a tener en cuenta para la representación, porque al estar alineados podemos hacer el traspaso con otras reglas que vamos a ver más adelante, el traspaso de dimensiones. Bien. Bueno, entonces esto va a ser parte de un ejercicio práctico que van a tener que desarrollar, en donde si nosotros decimos, siguiendo la lógica que acabo de explicar, el método ISO-E,
entonces hay una relación. Este es el objeto tridimensional, acá lo vemos por ejemplo de frente, así, entonces el número 11 corresponde a este cuadrado que está acá, por lo tanto acá deberíamos poner el número 11, y a partir de ahí nos damos cuenta que lo que vemos de este lado se imprime y se rebate, por lo tanto se imprime y se rebate para este lado, ¿no? Y ahí nos va a dar entonces toda una información de todos los números que van en estas piezas. Lo mismo, bueno, entonces de arriba para abajo vemos lo que hay en estas caras y lo ponemos de este lado. Y esa es la lógica entonces. Según el método es cómo en qué cara de ese cubo imaginario se imprime, cómo se rebate y a qué equivalen cada una de estas caras. Es algo que debemos pensar en profundidad y con este ejercicio nos vamos a dar cuenta y lo vamos a poder corroborar. Bien, normalmente entonces para representar figuras tridimensionales, ya sea para que mandarlas a cotizar o mandarlas a fabricar, se utilizan dos lógicas. Una lógica que vamos a llamar de vistas ortogonales, que es esto que estamos explicando del sistema Monge, y otra lógica de vistas en perspectiva, ¿sí? O muchas veces se les dice perspectivas. Fenómeno. Entonces podemos tener en un dibujo explicativo una perspectiva en donde podemos observar las tres dimensiones y podemos tener entonces unas vistas en donde observamos de a dos dimensiones a la vez, ancho y alto, y acá tendríamos profundidad y altura. Acá respetamos esto de alineadas las vistas, ¿no? En este caso que podemos analizar, vemos que pasa exactamente lo mismo. Es una manera de explicar en una hoja que tiene dos dimensiones un objeto tridimensional utilizando estas dos técnicas, las técnicas de las proyecciones ortogonales y las técnicas de las perspectivas. En el caso anterior habíamos visto una perspectiva paralela, ya vamos a entrar en ese tema, y en este caso estamos viendo una perspectiva cónica. Entonces tenemos estas tres, corresponden a las vistas ortogonales, y esta que corresponde a una vista en perspectiva. Como un dibujo general hecho sin instrumental, más a mano alzada. Bien. Un tema importante a la hora de representar un objeto que pueda después ser fabricado o cotizado por un tercero, lo importante es que podemos usar en este tipo de dibujos y en estas normas lo que se llaman cortes, secciones o transparencias. En este caso, bueno, un gato mecánico, estamos viendo el ejemplo, en donde se producen diferentes cortes para poder entender cuáles son las piezas, cuáles son las partes y cuál es la característica funcional de cada una de estas partes, ¿no? Entonces, bueno, lo que es muy importante tener en cuenta es que estos cortes deben ser hechos en lugares claves de la pieza. Si bien se pueden hacer cortes parciales para mostrar algún detalle específico, si hacemos un corte generalizado que atraviesa más de uno de los componentes, lo que recomendamos es que se utilicen ejes de simetría. Si bien este objeto puede estar dividido en más de una pieza y en más de una geometría, más de una entidad, podemos identificar un tornillo, una tapa circular, un cuerpo, una base, una platina. Entonces tenemos varios elementos, acá tenemos el cuerpo de otro cilindro. Sin embargo, a pesar de que hay un montón de cuerpos y elementos, podemos determinar que el eje por el cual sube este tornillo es una parte fundamental de esta pieza. Entonces usamos ese eje que consideramos una parte fundamental de la pieza para iniciar la mitad de un corte. Vean, observen que para este lado hay un corte parcial, ¿sí?, de la pieza, y de este lado la pieza está representada de manera maciza para que se logre interpretar mejor. Y en esta otra vista, observen acá, y es muy importante tener en cuenta que esto está dispuesto en este plano general de forma alineada, ¿sí? Entonces tenemos acá que están alineados, que se utilizaron elementos estructurales claves para, por ejemplo, este eje, para
ordenar el corte, de un lado del eje está cortado, del otro lado del eje no está cortado. Y acá en esta vista superior también se eligió, pero en este caso otro eje que considera el dibujante que es importante, que es este eje que está acá, de esta otra pieza, de este otro tornillo, que entonces me permite tener una parte maciza y otra parte cortada, ¿no? Esta habilidad de buscar dónde cortar y dónde ordenar el dibujo se va desarrollando con el tiempo. Inicialmente es un poco intuitivo y ustedes de a poco van a ir. Normalmente lo que recomendamos es que vean muchos planos de referencia donde no está exactamente el mismo objeto, pero hay objetos similares. Toda esta información está disponible obviamente en la web, es muy fácil de encontrar. Entonces lo que les recomendamos es que antes de elegir dónde se hace un corte, guiarse un poco por el manual de normas IRAM y también ver entonces otros planos de objetos similares. Bueno, en esta imagen observamos lo que podemos entender como un plano que está normalizado. Este plano normalizado tiene por un lado la identificación de un formato, un tipo de hoja, que es esta línea exterior que se está viendo acá. Si bien la hoja puede ser ligeramente más grande, este contorno exterior habla del formato. Por ejemplo, en el caso de en Argentina, los formatos empiezan desde A0, A1, A2, A3 y así a medida que van aumentando el número va disminuyendo el tamaño. Seguramente todos recuerdan la hoja A4, que es una hoja de 29 7 por 21, que es bueno, un formato bastante común en lo que es cuadernos y resma de hojas para impresoras, etc. El A3 sería 2A4 y bueno, ahí existe una manera de modular. Esta forma de modular nos permite tener carpetas de planos en donde estén plegados todos de una forma y toda una carpeta de planos de muchas piezas sirven para representar, para mostrar en su totalidad un objeto que tiene cierta complejidad. En este caso, que es el plano de una budinera, yo creo que con una hoja alcanza, ¿no? Entonces, en estos planos normalizados, nosotros ahora vamos a pasar a ver el tema de las normas IRAM. En estos planos normalizados hay rótulos en donde hay lugares específicos que se van a llenar de manera específica. Yo lo que les recomiendo en este caso es que ustedes pidan la información de cuál es el rótulo típico de la empresa en la cual están trabajando, para la cual están dibujando, para saber exactamente cómo se llenan estos espacios, ¿no? Si bien hay una propuesta general normalizada, puede ser que cada empresa elija distribuir de diferentes maneras los elementos dentro del rótulo. Y después, bueno, obviamente que con respecto a cómo distribuir los elementos dentro del resto del espacio, obviamente que conviene no dejar grandes espacios en blanco y bueno, también es un prueba y error en la medida que van dibujando y van acomodando las cosas. Justamente con este programa, el AutoCAD, esto lo podemos, antes el que dibujaba a mano tenía que hacerlo de una manera muy cuidadosa, se usaban tableros de transparencia para ir viendo cada uno de los dibujos donde los acomodaban y después se calcaba el plano final. Era una tarea muy engorrosa, por suerte hoy con los programas de computación toda esa tarea se facilita muchísimo. Bueno, vamos a entrar entonces un poco al manual de normas IRAM. IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que en este manual de dibujo tecnológico y técnico podemos encontrar ejemplos, reglas y normativas sobre cómo se dibujan los detalles técnicos de los objetos que van a ser luego o cotizados o fabricados. Obviamente que existen reglas en función de diferentes disciplinas, por ejemplo los planos de gas
no tienen las mismas lógicas que los planos de piezas mecánicas. Entonces, según cuál sea la disciplina en la que ustedes se vayan a desenvolver dibujando, tendrán que conocer y estudiar en detalle los modos de cada caso. Bueno, dicho esto, manual de normas IRAM, hay que tenerlo, hay que estudiarlo, hay que bajarlo, hay que leer algunos capítulos. Volviendo y ahora avanzando al tema del tipo de perspectiva que se puede colocar en un dibujo, son dos grandes familias, las familias de las perspectivas, las perspectivas paralelas y las perspectivas cónicas. Esas son las dos grandes familias. Las perspectivas paralelas son aquellas en que el objeto en la realidad tiene dos líneas que son paralelas y se dibujan en la hoja en paralelo, ¿sí? O sea, esto parece ser una obviedad, pero no, porque esta exactamente no es la manera en la que nosotros observamos, vemos, nosotros vemos de forma cónica, entonces esto sería como una abstracción, no es la manera en la que vemos, es la manera en la que decidimos bajarlo al plano de dos dimensiones. Hay varios tipos de perspectivas paralelas que vamos a ver en clases sucesivas, pero en este caso lo que me interesa que recuerden es que dos líneas del objeto que la realidad están paralelas se dibujan en la hoja paralela. Acá elegí esta imagen que me parece muy adecuada para poder contar, primero porque se ve bien que es un dibujo. Entonces, en este dibujo que intenta representar casi de manera realista una situación, acá podemos observar que se utilizan las perspectivas cónicas. Esto es porque nosotros vemos de esta manera, vemos de forma cónica. Esto significa que dos líneas que son paralelas se unen en un punto de fuga en el horizonte. Esto es muy simple de identificar, por ejemplo, cuando vemos una vía, la vía de un ferrocarril, también vemos que hay un punto en el horizonte en donde pareciera ser que las dos líneas que generan los durmientes y las vías del ferrocarril se unen, o sea que se hacen más chiquititos en el horizonte, pero todos entendemos que esto es un efecto óptico porque vamos avanzando y el tren sigue corriendo por esas vías sin ningún tipo de problema porque las vías no se deforman y siempre mantienen una separación constante. En este caso, entonces, es el otro tipo de perspectivas que se llaman perspectivas cónicas. Se caracterizan, como vamos a ver, como vemos en esta imagen, por tener una línea del horizonte y un punto de fuga. Acá entonces vemos los componentes fundamentales de una perspectiva cónica. Necesitamos sí o sí un punto de fuga a donde van a fugar las líneas paralelas en la realidad y una línea del horizonte. En la línea del horizonte se coloca el punto de fuga y a ese punto de fuga se van a fugar las caras del objeto que estoy dibujando que son paralelas entre sí. Bien, esto entonces para tener en cuenta a la hora de dibujar objetos en perspectivas cónicas. Bueno, un tema fundamental que tiene que ver con la precisión a la hora de dibujar y hace a una descripción muy rigurosa del objeto que necesito que otra persona me cotice o que otra persona produzca, y es por eso que existe esta codificación en lo que solemos llamar sistema de planos técnicos. Es el uso de las cotas. Las cotas tienen que ser totalmente ordenadas, tienen que no prestarse a confusión. Entonces no desaconsejamos poner cotas de más, aconsejamos poner todas las líneas de simetría que me ayuden a entender la forma del objeto. Las líneas de simetría, fíjense, acá hay una línea de simetría que me está indicando que el objeto desde este eje para un lado y para el otro es exactamente igual. Acá entonces hay otra línea auxiliar que no es de simetría, pero que me sirve para ubicar dónde estarían los agujeros, ¿no? Entonces, según lo vaya necesitando, tengo diferentes cotas que me ayudan a entender el objeto,
para facilitar el proceso entonces de fabricación de una pieza. Recuerden que estamos hablando de piezas que son tridimensionales, que tienen que ser fabricadas a partir de un plano, un dibujo bidimensional. Vamos a avanzar. Se clasifican las cotas, esto es muy importante tenerlo en cuenta y que uno lo sepa, en tres grandes grupos, ¿sí? Atendiendo a cuál es la función de cada cota, voy a tener muy en cuenta que hay cuestiones que están relacionadas con la funcionalidad. Esas cotas las llamamos funcionales. O sea, si yo me equivoco en esa cota, ya el sistema deja de funcionar. Por ejemplo, si estoy pensando en una rosca, acá tengo un material macizo, acá tengo otra pieza que voy a enroscar y voy a fijar, como podría ser esta. Entonces, el caso de este bulón, este es un sistema que viene con un bulón roscado en la punta. Ese bulón roscado tiene que penetrar una cantidad, un espacio determinado, y al penetrar debe poder roscar y apretar. Entonces, si eso no pasara, si pasa que esta rosca está hecho menos la rosca, porque ustedes saben, cuando se hace una rosca, primero se hace un agujero y después se pasa lo que se llama el macho de rosca, que va a ir comiendo y generando esta situación helicoidal que permite que la otra pieza se enrosque. En el caso de las normas IRAM de dibujo, se representa con esta codificación. Yo entiendo que hasta acá tenemos una cota funcional, que es lo que estoy explicando, que es la profundidad de la rosca, y acá tenemos una cota no funcional, porque es indistinto, que sería el agujero. Entonces, indistinto en este sentido, nunca lo puedo hacer menor a la cota funcional, porque si no tendría problemas. Pero sí, si lo hago por demás, ¿sí? Es 7, lo hago 8, bueno, al no ser funcional, está bueno saber que puede tener mayor tolerancia. Si es funcional, tengo que tener una precisión absoluta. Entonces, como decíamos, acá se ve este tornillo enroscado, ya se ve todo el conjunto enroscado, y acá vemos cómo sobra un pedacito de rosca, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces se pudo enroscar perfectamente sin problemas de que esto quede flojo. Bueno, las cotas no funcionales son todas aquellas cotas que no afectan el funcionamiento. Por ejemplo, el largo del perno. Por ejemplo, podría ser el detalle de qué tipo de bulón, qué tipo de cabeza hexagonal tiene este objeto. Podría ser este ángulo, esta rebaba de ingreso del tornillo, ¿sí? Bueno, todo eso corresponde a no funcionales. Y las auxiliares, ¿sí? No afectan directamente al funcionamiento del conjunto, pero sí determinan, por ejemplo, sus tamaños exteriores o extensiones totales, ¿sí? Ya no tienen que ver con el funcionamiento, pero sí me dan información de cómo quiero que sea fabricada la pieza. Y de esta manera, en estas tres grandes categorías, voy a indicar o prestar atención a estas clases de cotas. Bueno, el tema de las escalas es muy interesante. Si bien siempre que se pueda, lo recomendable es que los planos lleven dibujos uno en uno, la realidad es que hay algunas situaciones en donde sería muy engorroso por el tamaño de la pieza dibujar a escala real uno en uno. Entonces se hacen reducciones, ¿sí? Las reducciones tienen que estar normalizadas y tienen que estar indicadas en el rótulo del plano con respecto a qué escala se utilizó. Entonces, llamamos escala como una convención a la relación que se establece entre la proporción del dibujo y las dimensiones reales del modelo que vamos a fabricar. Entonces, por ejemplo, si yo indico una escala que la proporción es 1 en 200, significa que 1 centímetro en el plano equivale a 200 centímetros en la realidad. Y tendré entonces que usar un escalímetro o tendré que hacer un cálculo para saber cuáles son esas medidas realmente. La cota se pone en la medida final, ¿sí? Lo que se indica que está escalado es el dibujo. O sea, si esto mide 500, yo voy a escribir 500 en la cota.
Lo único que va a estar dibujado muchas veces más chiquito. Bueno, también existen escalas de ampliación, o sea, escalas de reducción, es lo que acabo de explicar, y también para algunos casos lo que podría ser bastante práctico, en el caso de una pieza que sea sumamente chiquita, mostrarla en una escala de ampliación. Esas cosas, las dos opciones, se pueden ver en plano. Con esto, entonces, estaríamos terminando esta etapa, esta primera etapa inicial que habla de dibujo y sistemas de representación.